Bueno, cojáis, hoy os he traído aquí el balón de fútbol de Valladolid. Esto es la cúpula del Milenio. Es un sitio en el que, bueno, se hacen a veces pues eventos y demás, y por las noches se ilumina, lo cual es bastante chulo. Y bueno, es una placita bastante maja, ya estáis viendo, pues mira, ahí tenemos una fuente y tal. Y pues nos vamos a sentar en aquel banco de allí. Ahora ahí nos sentaremos. Y bueno, para ubicaros un poquito, ahí está el río, ¿vale? Ahí está el Pisuerga. Y allá al fondo, para allá, más para allá, está la playa donde estuvimos el otro día grabando el vídeo pues sobre la nueva expansión Wild Survivors. Para que os hagáis una idea, ¿no? Mira, pues así podéis ver un poquito todo este paseo, ya veis, es bastante majo el sitio. Y bueno, es un sitio sobre todo eso, para hacer eventos y demás. Muy buenos cojáis, bienvenidos un día más al canal del Dojo El Duelista. Hoy estamos aquí en una nueva Dojo charla. Os juro que esta la he intentado grabar varias veces, pero bueno, como habéis estado viendo en los vídeos y como veréis en el vídeo de semana que viene, porque lo grabé este domingo, hemos tenido unos días bastante malos aquí en Valladolid, está lloviendo mucho y entonces cada vez que he salido a grabar he tenido la mala suerte de que me ha llovido, entonces he tenido que rehacer la grabación y bueno, pues hoy he madrugado porque parece ser que por las mañanas se salva un poquito el tiempo. Veremos a ver ahora, no se puede llover, solo por haberlo dicho. Bien, hoy os he traído aquí a la cúpula del Milenio, ¿vale? Ya lo habéis visto un poquito al principio, como siempre os pongo un poquito de contexto al principio de donde estamos. Es un sitio bastante chulo, la verdad es que el tema de la cúpula del Milenio siento haberla tenido que grabar así, porque ahora mismo no hay ningún tipo de evento, pero está bastante guay porque suelen hacer eventos dentro y cuando hay eventos pues se ilumina y demás y es bastante bonita, pero bueno, el balón de fútbol, le llamamos aquí también. Y bueno, esos son sitios como un salón de actos, realmente. Pero ha habido de todo, hay conciertos, ha habido, no sé, es curioso, es un sitio, es bastante más grande de lo que parece. Y bueno, pues estamos aquí en un pequeño parque que hay cerca de la cúpula del Milenio. Además, bueno, aquí atrás está el Pisuerga y hacia allí pues está la playa donde estuvimos grabando en el anterior de charla en la que hablamos de, si no recuerdo mal, la expansión de Wild Survivors. Os lo dejaré aquí de todas maneras por si queréis echar un ojo a ese vídeo y demás. Pero bueno, ¿hoy de qué vamos a hablar? Pues hoy vamos a hablar de la salida de la banlist, ¿vale? Bueno, de la salida de la banlist y de la banlist en sí, que ocurrió este mismo sábado. No lo traje antes, no hice ninguna vídeo reacción y tal, aparte de porque no suelo hacerlas, pero bueno, iba a hacer una. Porque esta semana bueno, al final de esta semana, principio de la siguiente, empiezo ya a trabajar. Entonces, como tengo unos horarios un poco jodidos con el tema del trabajo, pues tengo que dejar mucho material grabado, mucho material editado y mucho material hecho para que básicamente no interfiera con la vida laboral que voy a tener ahora. Entonces, pues bueno, como estaba haciendo vídeos, renderizando y demás, pues no pude hacer nada de la banlist y dije, bueno, pues mira, la veo tranquilamente, la analizo, que ahora hablaremos porque es una banlist que tiene mucho de lo que hablar, y hago una dojo charla que yo creo que es lo mejor, que a muchos os gustan y demás. Entonces, que bueno, vamos a hablar un poquito de la banlist porque ha tenido muchos cambios. Es una banlist que a mí, así a regla general, un poquito por encima, me ha gustado bastante. Ha habido muchos cambios interesantes, ha habido también, hay un punto que hablaremos después porque hay un cambio que ha sido como muy random, muy por la cara, y yo tengo una teoría del por qué y no me gusta nada realmente, y espero que no sea así, pero tiene toda la pinta. Y bueno, lo comentaremos también eso un poquito más al final. Pero bueno, no vamos a enrollarnos mucho, vamos a hablar un poquito del tema de la banlist. Así como dato curioso que os lo mencioné en un short, es la primera banlist que tenemos en sábado, que nos lanzan en sábado. Y además no solo eso, lo veremos ahora con el tema de las baneadas y tal, también es la primera banlist que banea una carta de premio de torneo y tal. O sea, es bastante curioso, es una banlist que ha sido la banlist de primeras veces, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, vamos a ir hablando un poquito, vamos a ir hablando un poco ya uno por uno con todos los toques. Para ello, pues bueno, me he traído aquí una chuletilla, que casi la pierdo, ¿vale? Como veis, en un contador de vidas de Yugi, de torneo. Concretamente este es del World Championship 2019, para que veáis. Básicamente es porque no puedo mirarlo en el móvil porque estoy grabando en el móvil, entonces pues bueno, me la anoto en un papelito y así pues lo hablamos, o sea, no se me olvida ninguno, ¿vale? Como veis, rigor periodístico, por así decirlo, ¿no? Como hay en algunos vídeos que me decís que se me olvidan las cosas. Bueno, la banlist ha tenido muchos toques y vamos a empezar primero con las baneadas. Y yo creo que vamos a empezar con una que mencionamos aquí en el canal y acertamos de lleno porque era bastante obvia. Y bueno, lo acertamos durante el vídeo de los Castira, que también os dejaré por aquí, por si lo queréis echar un ojo, que es Diablosis, ¿vale? Diablosis es una carta que tenían que tocar sí o sí, porque era una carta muy problemática. Esta es la carta que era premio de torneo, por eso o sea, no es que se haya hecho raro, es que es curioso porque es la primera vez que banean una carta de este estilo, y había que tocarla por el Castira. Era una carta que, como mencionamos en el vídeo de Castira, era muy por culera porque era la que se utilizaba para hacer el combo de bloquear varias zonas.
sobre todo por el efecto, ¿no? Porque tú lo que hacías era activar efecto, desterrabas una carta, se activaba en respuesta a Sangre Ira bloqueaba una, y luego se activaba el segundo efecto de Diablosis, ¿no? Porque el destierro, como era boca abajo, el efecto el segundo que tiene Diablosis es que cuando destierras una carta boca abajo, destierras del top del deck del oponente cartas boca abajo igual al número de desterradas que tenía, ¿no? Y esto es pues algo potencial, es decir, va aumentando. Cuando tenga 10, pues destierras 10 más, entonces en la siguiente tendrá 20, o sea que tendrás que desterrar 20 más y demás. El tema es que, claro, si tú no tienes el número exacto no puedes desterrar, es decir, si al tío le quedan, por ejemplo, 18 cartas en el deck y tienes que desterrar 20, no puedes hacer el efecto. Entonces, pues bueno, funcionaba un poquito así la carta. Y era una carta muy problemática porque, aparte de hacerte el combo de block de 2 zonas, que ahora que ya no lo tienen, pues bueno, el combo de block ya no te bloquea 2 zonas de entrada, lo cual pues te da mucho más margen de acción. El otro problema también es que minaba muy fácilmente los recursos del oponente y era bastante probable que te desterrase boca abajo algo del main deck que fueses a necesitar para hacer combo y luego no pudieses recuperarlo, ¿no? Entonces era una carta muy problemática por ello. Entonces ese sería el primer ban, que era como el más obvio y era el que más acertamos. Y el segundo, más obvio también, que también acertamos mucho, que también lo mencionamos en ese vídeo concretamente, fue Branded Expulsion, ¿vale? Esta carta tenía que irse, o sea, esta carta no sé en qué momento se les ocurre hacerlo, aunque sí que es cierto que el mazo todavía puede seguir haciendo ese combo, porque el nuevo monstruo Albion hace el mismo efecto, también te invoca un monstruo en el campo del oponente y demás. ¿Para qué servía esta carta? Bueno, pues esta carta se utilizaba para hacer el combo block de Gimme Puppet, ¿vale? Se hacía también con el Sirviente de Ra, el Discípulo de Ra, pero generalmente era más eficaz con el Gimme Puppet. ¿Por qué? Pues básicamente lo que hace esta carta es que invocas en el campo del oponente un monstruo de tu cementerio, si no recuerdo mal. Entonces tú lo que hacías era utilizabas Branded Fusion para tirar Gimme Puppet al cementerio como material de fusión para hacer Lubelion y tal, porque era de oscuridad. Y luego con la Branded Expulsion, que te la seteabas al mandar al cementerio un Albion o lo que sea, con el Mirror Jade, le plantabas el Gimme Puppet al oponente. Y al efecto Gimme Puppet se hacía, si se invocaba especial, pues no podías invocar excepto Gimme Puppet. Buena suerte, bro. Entonces era un poquito como se jugaba esa carta. Como veis, pues un efecto bastante estúpido. Pero bueno, son de estas cosas que, claro, no están pensadas a lo mejor para que se hagan ese tipo de combos. ¿Qué pasa con esta carta? Que se puede hacer el mismo combo con el nuevo Albion, porque hace lo mismo. Seleccionas 2 monstruos en el cementerio, invocas uno al campo del oponente y otro al tuyo. Ya está, o sea, no tiene mucho más problema. El tema es que sí que es cierto que ese Albion ya te pide materiales, ya es una fusión, ya es algo más complicado de hacer, ¿vale? Lo otro es que era una carta trampa normal que tú en el momento que la seteabas ya o el oponente te la tenía que quitar en el momento que la seteabas, que era bastante complicado, o en el siguiente turno la ibas a activar durante la standby o durante la draw o lo que sea y ya estaba. Y además no solo eso, si el oponente te la seleccionaba, yo que sé, con un Cosmic Cyclone, con un Back Removal, pues la encadenabas y ya estaba, ¿no? Entonces la hacía una carta muy fuerte y muy problemática. La Branded, luego lo hablaremos, porque la Branded en este caso ha sido uno de los grandes ganadores de la banlist, porque esta carta, ya os digo, o sea, realmente la Branded no le han tocado nada per se, ni de consistencia ni de nada, simplemente le han tocado esta herramienta que era buena en el combo, pero no era necesaria para el combo, era un plus más para que Branded pues fuese un poquito más bueno, un poquito más por culero, pero como ya os digo, también puedes realmente hacer ese combo sin problema, ¿no? Y bueno, eso sería un poquito las que mencionamos aquí en su momento. Vamos a ver ahora un poco ciertos toques que ha habido todavía en el tema de baneados, que algunos más justificados que otros, pues a mí sí que me han pillado algunos por sorpresa, otros no tanto. El primero es Cyberstain. Este lo vamos a mencionar porque viene a colación del siguiente del que hablaremos, que es el Super Heavy Samurai, el Scarecrow, ¿vale? El Cyberstain lo han baneado por varias razones, o sea, es curioso porque es una carta que desbanearon para probar y la han tenido que volver a banear, pero la principal razón por la que la han baneado ha sido Super Heavy Samurai. Porque, bueno, básicamente porque si estábamos hablando del combo este de la Branded Expulsion, estaba Super Heavy Samurai haciendo exactamente lo mismo. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque tú lo que hacías con Cyberstain era invocarte este Albion. Entonces tú, dentro del propio Super Heavy Samurai, la ventaja que tenías es que podías buscarte Cyberstain porque era máquina de tierra. Creo que es de tierra. Bueno, es máquina, es una máquina de nivel 2. Entonces podías buscártelo, lo podías invocar fácilmente y activabas efecto, bajabas el Albion y le plantabas el Gimme Puppet al oponente. Entonces, pues era bastante ridículo. ¿Y esto cómo lo harían? Porque, claro, diréis, claro, en el Branded tú tiras el Gimme Puppet al cementerio con Branded Fusion. Bueno, pues en este caso es porque hay un link de Gimme Puppet que te pide monstruos de máquina. Y el tema es que el Super Heavy lo podía hacer. Y ese link lo que te hace es mandar al cementerio un Gimme Puppet. Entonces era el combo, ¿vale? Tú hacías eso, tirabas al cementerio el Gimme Puppet
Ese no recuerdo el nombre, pero es este que es así como un monstruo hecho de varios cuerpos, que es de color rojo, el nivel 8. Pues tú tirabas eso y luego hacías Cyberstein, bajabas a Albion, turno del oponente, efecto Quick Play de Albion, invocabas a alguien y papeta al oponente y ya está, ¿vale? Eso a mayores del campo de Super Heavy, que era un campo súper sólido, muy bueno. Es un mazo brutal que además pues le han dado un soporte que no tiene once per turn, ni hard once per turn, ni nada por el estilo. O sea, y realmente el mazo tampoco lo tenía mucho de por sí, entonces pues bueno, se ha convertido en un Continental Meta muy bueno, ha sido un mazo tier muy bueno, y además de que era relativamente barato. Digo relativamente porque sí que es cierto que subió mucho de precio por el soporte, pero si tú ya tenías anteriormente todo lo de Super Heavy, pues bueno, lo nuevo que sacaron estuvo muy caro de entrada, o sea, bueno, de salida más bien, pero bueno, de entrada refiriéndome al inicio, y luego ya pues se ha ido estabilizando y el precio ha bajado mucho. El Wakao sí que era la carta principal, te salía al principio por 7-8 euros, que es por lo que los vendí yo. En dólares no lo sé, pero sí que es cierto que luego ahora pues estará por los 3, 2 euros, 3, 4 como mucho, entonces es un precio más aceptable. Y bueno, para una super. Y bueno, pues eso es lo que ha pasado con el Cyberstein. Sí que es cierto que también Cyberstein se está utilizando en algunos otros mazos, porque te baja Exterio, de los Naturia, que es muy bueno, te bajas, bueno, te sirve para hacer, por ejemplo, había un FTK con Violent, que lo traje al canal, que te hacías el Phoenix Bomber no me acuerdo nunca el nombre, pero que te hace daño por quemado, que es un fusión, que lo utilizo mucho en este tipo de FTKs, entonces te sirve pues para ese tipo de cosas. Ahora pues obviamente el Cyberstein ya está baneado, pues ese tipo de estrategias quedan completamente fuera, pero bueno, para que os hagáis una idea, el caso de Cyberstein, ¿no? El por qué ha sido. Y esto nos lleva, porque vamos hilando las cartas, al Scarecrow de los Super Heavy Samurai. ¿Por qué lo han baneado? Bueno, pues básicamente porque esa carta es consistencia pura dentro del mazo. Esa carta hacía los one card combos, básicamente. Es una carta que salió cuando la era Link, ¿vale? Fue en aquella época en la que todos los arquetipos necesitaban de un Link para poder invocar del extra, y básicamente pues se dedicaban a sacar un Link al menos de cada arquetipo. Y en este caso pues el Link que le dieron fue un Link 1, que es este Scarecrow. ¿Qué pasa con esta carta? Bueno, pues que tiene una capacidad de combo brutal, porque te sirve para hacer one card combo. Abres muy fácilmente con cualquier Super Heavy, lo puedes invocar a este bicho sobre ese Super Heavy y te sirve pues por ejemplo con el Soul Peacemaker para poder buscar, por ejemplo. Te sirve también, bueno, no me acuerdo el nombre, básicamente eso, te servía pues para poder buscar, para poder hacer one card combos, y es una carta que te daba muchísima consistencia. Entonces pues bueno, han querido tocar, que esto es algo interesante de esta banlist, es que han querido tocar todo, o sea, como mínimo han querido darle un pequeño toque a algo, ¿no? En este caso pues bueno, han tocado la Super Heavy porque sí que era un mazo que había ganado una potencia terrible y que el problema que tenía era eso, que no tenía ninguna restricción de ningún tipo, ¿no? Entonces pues bueno, le han tocado el Link. Y aunque mucha gente se está quejando porque es que no lleva ni 3 meses el mazo, ya lo han maneado y no sé qué, tenéis razón, pero he de deciros que he estado testeando cosillas, he estado probando y tal, y el mazo sigue siendo muy bueno, o sea, sigue funcionando perfectamente, sigue haciendo combos absurdos y sigue siendo un mazo brutal. Perdonad, pero es que como ando aquí y tal, hay pelujos de los chopos de aquí del río y no los estáis viendo en cámara porque son muy pequeñines, pero pasan cerca de la nariz y molestan. Entonces, bueno, pues eso, el mazo aún así sigue siendo muy bueno, ¿eh? O sea, el mazo no ha muerto para nada, simplemente pues lo han tocado un poquito, ¿vale? Lo han hecho un poquito más flojo y ya está. Pero el mazo sigue siendo perfectamente viable. Entonces, yo entiendo que os haya podido doler el golpe a los jugadores de Super Heavy, Samu Kovic, lo siento, pero no es un toque que diga mata el mazo y ya, ¿vale? Y por último, el último baneo que tenemos es a Pointer de Black Lotus, o de Red Lotus, perdón, le he cambiado el color. Me he acordado de Lotus y he ido a Black Lotus de Magic. Bueno, a Pointer es una carta que era muy buena, ya está, es que no tiene mucho más, te da una información brutal, te permiten ver toda la mano del oponente. Es curioso porque es una carta que estaba en el formato, se empezó a jugar mucho el formato pasado con el Tear y tal, y a razón de ahí pues lo han ido tocando, lo dejaron a 1 y tal, y bueno, pues ahora la ha tocado baneado. Es una carta que a mí no me preocupa porque sinceramente yo creo que es una de estas cartas que luego con el tiempo vuelven a sacar. Es como le ha pasado a Skill Drain, como le ha pasado a Imperial Order, como le ha pasado a Harpy's Featherduster en su momento. Son cartas que son staples que tarde o temprano, madre de Dios, vaya aterrizaje ha hecho la paloma esta,
tarde o temprano vuelven a salir y ya está, o sea que es por eso no os preocupéis. A mí me parece una carta que ahora pues a lo mejor han decidido banearla, pero yo creo que 3 o 4 banlist más adelante pues la tendremos otra vez y ya está, o sea que no os preocupéis. Bien, vamos al apartado de las cartas que han quedado a 1. Volvemos a mirar la chuletilla. En este caso, bueno, tenemos cartas que me han gustado y cartas que no me han gustado. Como hemos empezado con el Diablosis, por ende hemos empezado por la Castira, vamos a continuar con la Castira. Y en este caso pues tenemos a uno a Castira al Araishardt. ¿Y esto qué hace? Bueno, pues sí que es un golpe duro, en tanto en cuanto a Castira no le han tocado la consistencia, lo cual es interesante. Dentro del mazo solo ha habido un pequeño cambio a la consistencia que ha sido el unicornio, lo veremos después, pero sí que es cierto que le han tocado los boss monster. Y esto sí que es un poquito peligroso. Porque ahora, por ejemplo, el Araishardt, en el momento que tengas uno en campo, es el único que tienes. Como te tiren un Kaiju o te lo quiten de alguna manera, estás un poco bastante jodido. Entonces ya sí que es cierto que te está forzando esto a que en el momento que pierdas ese Araishardt tienes que centrar tus recursos en recuperarlo cuanto antes. Entonces eso, aunque no lo creáis, le ha quitado bastante fuerza al mazo. Bastante fuerza al mazo. El mazo sigue siendo jugable porque la consistencia que sigue teniendo en el mazo es brutal en el main deck, porque está entero prácticamente. El problema es que, claro, sin tener el boss monster realmente tan libre, sí que sigues teniendo el Sangreira, pero vas a jugar más con los bichos grandes, ¿vale? Es algo que han querido centrar ese hit, a jugar más con los bichos grandes del main deck y controlar un poquito con eso junto con el Sangreira, simplemente a no hacer un Arise Pass, es para lo que es este golpe. Pero hay que tenerse un poquito con ojo ahora cómo juegas tu Araishardt, porque puedes perderlo y no puedes recuperarlo de nuevo, entonces hay que andarse un poquito de ojo con ello. Entonces no mucho más que decir, realmente ha pasado eso y ya está, o sea, es un poquito lo que... Yo creo que Castira es el que peor ha quedado, bueno, no quizás como el que peor, pero uno de los que peor ha quedado de la banlist, pero aún así, de nuevo, es lo que me ha gustado de esta banlist, sigue siendo perfectamente jugable y sigue siendo un contendiente para el meta bastante decente. Entonces al final, si invirtisteis en ese mazo, no ha sido una banlist que haya dicho pues no podéis jugarlo ya, no, podéis seguir jugando el mazo y sigue siendo funcional. Entonces está bastante bien. A mí ese tipo de banlist me gustan bastante porque encuentran un equilibrio entre controlar un poquito ciertos mazos, pero no joderte la inversión que hayas hecho anteriormente de dinero. Entonces me gusta bastante este tipo de banlist. Bien, pasando de ese Araishardt de Castira, estoy eligiendo a ver de qué hablar. Yo creo que vamos a hablar de el Matemecha, ¿vale? El Matemecha ha sido otro mazo que también ha estado en formato mucho tiempo. Ahora se está jugando el Matemecha, si no recuerdo mal, el Matemecha Spirit, que es este que se lleva con Sakitama, más que nada porque han tocado la consistencia del mazo, ya que han limitado a Circular, ¿vale? El Circular, pues bueno, era una carta muy buena, era una carta que lo hacía todo en Matemecha, fue un soporte que sacaron de una carta brutal, y era un Magician Souls, básicamente. Entonces, pues bueno, han tocado eso, han tocado un poquito la consistencia, ahora simplemente lo siguen teniendo, pueden seguir jugando, pero lo tienen a 1, por lo cual es algo más complicado, es buscable, pero lo que está haciendo básicamente es forzarte a llevar más cartas de búsqueda, pues más rollo Silent Mining, este tipo de cartas para buscarlo lo antes posible y poder iniciar, y te están también forzando a que lo cuides, por así decirlo. En el momento que te lo destierren de cementerio o lo que sea, pues estarás un poco más jodido, entonces tienes que buscar la manera de defender eso y tal. Luego, pues bueno, también pues a que busques otros iniciadores y tal. ¿Ha perdido mucho el Matemecha? Hombre, ha perdido 2 de estos, que es una consistencia brutal, pero aún así sigue siendo un mazo que sigue estando bien, ¿vale? O sea, es que es lo que os digo, esta banlist no creo que realmente haya machacado los mazos en exceso. Sí que es cierto que puede ser que, por ejemplo, en este caso el Matemecha o alguno de estos sí que salga del meta un tiempo, ¿vale? Porque a lo mejor, pues eso, al tocarle la consistencia ha perdido fuerza o lo que sea y ya no está en ese nivel que tendría que estar para estar entre los tops. Pero no ha matado el mazo. Si os gusta Matemecha, es un mazo que sigue siendo jugable, no es un mazo que... O sea, diferente habría sido que lo hubiesen baneado directamente Circular. En ese caso es que el mazo sí que habría perdido muchísima fuerza. Yo he jugado el mazo pre-circular y post-circular, y sin circular se puede jugar perfectamente, pero ahí sí que pasaría a ser automáticamente un mazo fan. Entonces, bueno, pues ahora pues ha perdido fuerza, pero mantiene un circular, que eso te da consistencia y tal. Y también hace que la gente pues tenga más comodidad a la hora de jugar contra el mazo, porque ya sabe a qué atacar, a ese circular, entonces sabe que si tienes uno, en el momento que te lo bloquee, pues ya lo tiene más fácil y tal. Entonces, bueno, hace un poquito más que se pueda interaccionar con ese mazo de una manera un poquito más tranquila, ¿no? Entonces no está mal del todo.
Luego, vamos a ver, es que quiero dejar para el final las liberaciones a 1, porque es lo que más me gusta a mí. La Purrely, ¿qué decir de la Purrely? Bueno, le han tocado una carta, ya está, no tiene mucho más. Es un mazo que también ha entrado... La Purrely lo que ha sido un mazo curioso, porque es un mazo que ha entrado como un elefante en una cacharrería. Nadie lo quería. Cuando salió Amazing Defenders, nadie apostaba por él. Mucha gente, por ejemplo, Inglorion, vendió sus Purrely por poco. Yo me los guardé, porque tenía la intención de quedármelos. Y hice bien en guardarlos. Cuando vi los precios y tal, dije, mira, tomar por culo, yo esto no lo quiero, lo vendo, y me saqué tremendos dineros. Y bueno, la Purrely, pues eso, ha sido un mazo que ha entrado como un elefante en una cacharrería. Ha sido un mazo que en Amazing Defenders nadie lo quería, pero ha sido muy bueno y ha entrado en el meta de una manera muy tocha. Estaba todo a 3 también, lo cual pues bueno, estaba bien, porque lo hacía todavía más fuerte, y le han tocado una carta, tampoco ha sido un toque. Lo que han hecho es básicamente tocarle el combo de dejar al Expurrely Noir, ¿vale? El combo que tienen es con una carta que se llama... no me acuerdo cómo se llama. Es uno de los recuerdos, ¿vale? Porque todos los Purrely son los recuerdos, pero es básicamente el recuerdo, el de la comida, que es el que te invoca al Purrely de tierra, al Rechoncho, que me hace mucha gracia el nombre de esa carta en español, el Rechoncho. Básicamente, el Rechoncho, el efecto que tenía era de meterse materiales desde el cementerio, ¿no? Cogía cartas mágicas o... no sé si eran las cartas mágicas o cualquier carta, creo que eran mágicas, del cementerio, y se las metía como materiales. ¿Esto para qué te servía? Para bajarte luego encima al Noir Expurrely con más de 5 materiales y tener su efecto tocho. Ya está, no sirve para nada más. Entonces, bueno, lo han dejado a 1, lo que hace, básicamente, que, de nuevo, si te atacan esa carta, pues este combo lo tengas más difícil de hacer, pero sigues teniéndolo a 1, por lo cual puedes hacer este combo. No tiene mucho más. El cambio está bien, o sea, simplemente le han tocado un poquitito para que no esté tan fuerte, pero sigue pudiéndose jugar. Al final el mazo está entero, o sea, realmente no han tocado nada de la consistencia de Purrely. Sigues teniendo los 3 Purrely, sigues teniendo los 3 Purrely, sigues teniendo la continua, que se juega a 2, pero bueno, a lo mejor ahora se puede empezar a jugar a 3 por el tema de buscar antes los recuerdos estos para invocar al bicho de tierra, y porque ya no llevas 3 copias, no por otra cosa. Le han mantenido también a 3 la memoria, las otras memorias estas que también era la ultra, o sea, realmente no le han tocado apenas nada a Purrely, así que no ha perdido demasiado, así que no está mal del todo. El que sí que ha perdido un poquito más, yo creo, es el Naturia Runic, porque lo han tocado bastante, aunque no lo parezca. Le han tocado 2 cartas a ese mazo, una es la Runic, la Fountain, que es un cambio que era esperable, y a mí no me molesta, es un cambio que me parece, a 2 es una carta que estaba bien. Es más, muchos apostábamos que estaría a 1, pero bueno, a 2 está bien. Y la otra es Sacred Tree, y esta sí que es un golpe un poquito duro. Sacred Tree es una carta que nadie le hizo caso hasta que el mazo, pues bueno, recibió el soporte y se convirtió en una carta brutal. Es una carta que tú la tienes en cementerio, cuando cada cementerio te busca un Naturia. Es una carta que le da consistencia al mazo, es buscador, básicamente te permite iniciar combos. Entonces, bueno, pues le han tocado, de nuevo, consistencia. O sea, realmente esta banlist ha sido una banlist de tocar consistencia a todos los mazos, que en el meta, pero sin matarlos del todo. Pero sí que es cierto que este Sacred Tree sí que les duele bastante, porque te permitía buscar todo y tal. Hombre, ahora pues bueno, no es tan absurdo como antes, ¿no? Pero sí que es cierto que lo van a sufrir un poquito, ¿vale? La Naturia Runic va a sufrir esto un poquito. Y luego vamos a pasar a la parte... Bueno, no, nos queda una carta, y esta sí que me ha enfadado bastante. Ha sido limitación a Gamma, Cyfrain Gear Gamma. Yo creo que esto ha sido por... A ver, la del Gamma se estaba jugando ahora mucho, pero no me ha gustado porque a mí Gamma me parece una de las hand traps más justas del juego. A lo mejor con esto pues hay gente que me echa hate o lo que sea, pero a mí me parece muy justa por varias razones. La primera, es una carta, es una hand trap que si tienes monstruos no puedes jugar, a no ser que tengas al Cyfrain Gear, el... ¿cómo se llama? El Link, no me acuerdo ahora, el Delta o Z o S, bueno, que nadie lo juega, ¿vale? Entonces si tienes monstruos en campo ya no puedes jugar a Gamma, así que ya está. Sí que es cierto que está muy bien pues para ciertos que one-card combos, porque te dejan el campo libre o tal, entendible. Pero bueno, oye, hay handtraps también que son malas para unas cosas y buenas para otras, no tiene más. Y luego encima es una handtrap que te obliga a llevar un brick, porque tienes que jugarte el driver. Es una handtrap que además invoca, por lo cual te puedes comer as. Sí que es cierto que luego la puedes volver a activar y tal, pero coño, si a lo mejor solo tienes que defender un punto, tiras ahí la as y ya está, ¿sabes? O sea, al final, a mí me pareció una handtrap que era muy justa, muy justa. A diferencia, por ejemplo, de Shifter o de Droll, que son handtraps floodgates, que están rotísimas.
sea, tú te juegan un droll y ya está, te paran completamente todo el combo porque ya no puedes seguir buscando. Gamma te hace un bloqueo, ¿vale? Sí que es cierto que luego se genera 2 bichos, sí que es cierto que es uno stunner, con lo que puedes hacer sincronía. Sí que es cierto que se estaba llevando mucho y es por lo que lo han baneado, bueno, baneado limitado, con el combo del Axel Synchro, que es por el tema, porque tú recuperabas con el Axel Synchro esta carta y te podías hacer una baronesa. Pero aún así, aún con esas, yo creo que no tenían por qué limitarla. Pero yo creo que a mayores también lo han hecho por la teoría que os comentaré después, ¿vale? Entonces os lo mencionaré ahí. Tiene que ver con OCG. En OCG el Gamma no les gusta demasiado. Entonces, pues bueno, tiene que tirar un poquito por ahí. Y luego hay 2 cartas que han sacado a uno de la banlist. Y estos son los cambios que a mí me gustan. Estos son los que a mí me molan. Cuando sacan cartitas ahí de baneado a limitado, a free automático y tal, esos son los cambios que me molan porque abres tu archivador de cartas, dices, oh baby, hello my boy, hacía tiempo que no nos veíamos, vas a poder volver a jugar. Y eso siempre me gusta. Y en este caso pues ha habido 2 cambios, uno me ha gustado más, el otro menos, pero porque el otro pues, no juego el mazo. Que ha sido Blaster y ha sido Denlong. A ver, a mí el Blaster me ha gustado mucho más, pero porque me gusta Blaster, o sea, es una carta que me gusta. Los dragones de Yugi no me gustan demasiado, pero Blaster sí que me gusta. Y los Dragon Ruler, pues bueno, hasta cierto punto me molan. Entonces, pues bueno, me gusta que sacasen a Tempest en su momento, aunque sí que es cierto que a Tempest le metieron una rata y a Blaster no, pero bueno. Y ahora pues sacan a Blaster. El único, o sea, falta Tidal. Y digo que falta Tidal porque yo no creo que Redox salga, porque Redox creo que era el mejor de todos porque era el que te revivía bichos. Y no creo que a Redox se vayan a arriesgar a invocarlo, a sacarlo de la banlist. A lo mejor si lo sacan le meten una rata, cuidado. Pero yo no creo que Redox vaya a salir de banlist. Pero bueno, queda Tidal. Tidal todavía puede. Me gustaría que estuviesen a uno otra vez. Sí, sé que estoy diciendo algo muy peligroso, porque sé lo que fue en su momento lo Dragon Ruler, pero bueno, sí que es cierto que también ha estado Tempest y tampoco ha estado bien, ha funcionado con la Dragon Link, con ciertos quemazos, pero tampoco ha sido un desmadre, ¿no? Entonces, por probar, que los vayan dejando a uno no está mal. Y luego el otro cambio ha sido Denlong. Denlong, a ver, mola un huevo ese cambio. Lo que pasa es que a mí no me entusiasma demasiado porque no juego Dino, ¿vale? Este cambio ha sido para vender Wild Survivors. Ya está. No le deis más vueltas, no lo penséis más. ¿Por qué? Dino Trucking y han metido el Denlong a 1. Vendes, bueno, no creo que vendas mucho de Inov, que es donde salía, pero bueno, si queda algo de producto, pero en algunos sitios queda producto, vendes Inov y ala, te cascas ahí unos buenos euretes por Wild Survivors para buscar la única ultra que tiene Dino, que es la única carta que se va a jugar de Dino realmente de ese set. Entonces, bueno, para eso lo han sacado realmente, no por mucho más. Lo bueno que tiene, se puede jugar en Sword y eso me gusta. A lo mejor pues hago ahí algún combillo raro en mi mazo Sword Soul con el Denlong y tal. Yo tengo mis 3 Denlong de colección ya de hace ya tiempo, los compré por 7 pavos y ahora están subiendo, están por 20 y pico, 30 pavos. Stonks. Pero bueno, eso es lo que pasa cuando pillas cartas baneadas, cojáis, que muchas veces pues luego le sacas rentabilidad. Pillad cartas baneadas, sobre todo para coleccionar. Yo aprovecho y siempre cojo 3. Voy a empezar a comprar 4 para tener una para vender cuando la desbaneen. Y bueno, eso ha sido un poquito el golpe a las limitadas, ¿vale? Y ahora vamos con las semis y luego con la parte que más me gusta, que es la de Unlimited, la de No Longer on Banlist. Bien, semi-limited. Bueno, esta sección de la banlist hay muy poca gente que le gusta, a mí me encanta, porque me parece que hay muchas cartas que están hechas para ser semi-limitadas. Y hay mucha gente que dice que no, que es que no debería estar porque lo tienes a 3 o lo tienes a 1 o no lo tienes o lo que sea. Y yo opino que no. Por ejemplo, y esa me ha sorprendido que no estuviese, Fenrir, yo creo que es una carta que es muy buena, o sea, que es para estar a 2, porque a 1 no va a ser útil porque le quitas todo el poder que tiene como Handtrap, bueno, como carta genérica. Y yo creo que eso es un plus que le da a la carta, algo bueno que tiene la carta mayores. Pero a 3 me parece que puede ser un poco excesivo, entonces a 2 me parece idóneo, me parece adecuado, porque tú bajas uno, buscas el otro, no tienes más, ¿vale? Eso me parece bien. A 3 me es un poco excesivo porque el segundo que bajas pues también buscas, ¿no? Pero... entonces yo creo que hay cartas que están hechas para 2, mejor de los casos también Malicious, de los Destiny Hero. Es una carta que me parece a 2 perfecta, ¿por qué? Porque a 1 no puede estar, pues si no es inútil, no funciona, pero a 3 me parece que es demasiado spameable, entonces a 2 es el número correcto. Y hay algunas cartas que han entrado aquí a 2 que me parecen correctas, como es por ejemplo el caso de Runic Fountain. Runic Fountain
Esto yo, bueno, lo mencionamos, no sé si en el vídeo de la Casti, pero sí que lo he hablado yo con varias personas. Es una carta que tarde o temprano tocarían, pero es una carta que baneada no puede estar porque matas el mazo, y limitada es muy arriesgado. Al final A2 es el mejor valor y es un toque acertado. Yo lo dejaría A2, yo no la modificaría en la banlist de momento, porque la verdad es que a uno puedes dañar demasiado el mazo, y aún así Runic es un mazo interesante, más que nada porque lo puedes jugar con muchas cosas, aparte que también han sacado ahora cositas de Sky Striker, que ahora lo hablaremos. Entonces pues bueno, puedes jugar la Runic con Sky Striker. Y bueno, yo creo que A3 es un poquito abusivo, porque lo bueno que tiene la Runic Fountain es que no es un Hard One Despertar, entonces tú puedes volver a poner otra Runic Fountain y volver a bajarte 3 y robar 3. Entonces se convierte en un poder de robo muy potente, ¿no? Entonces, teniendo la 2 estás forzando a poder hacer ese combo, pero también a que el oponente tenga que tirar de Gary para recuperarla después y tal, lo cual me parece bastante acertado. Luego tenemos Herald of Orange Light, es otra carta que también no me parece mal a 2, es una carta que, bueno, realmente, o sea, a 1 sí que me parece mal y baneada también, y no creo que debiera estar en esos tal, pero a 2 me parece que está bien. Es una hand trap potente, es una hand trap muy fuerte, pero sí que es cierto que te limita a tener hadas. Entonces, bueno, ahora que ya no se está jugando tanto Lotear y Shizu, no es tan problemático, así que está bien. No hay mucho que decir. Único en Castilla, tendríamos que haber empezado por eso, seguir todo el rollo de los Casti. A mí este me ha sorprendido, yo pensaba que le iban a dejar a 1, sinceramente, porque... o banearlo incluso, yo no creo que banearlo no, pero yo creo que lo iban a dejar a 1, porque es la consistencia del mazo. Es lo único que le han tocado a este mazo en consistencia, Unicorn. Y lo han dejado a 2, lo cual no creo que sea un cambio apenas relevante. Es que no me parece un cambio apenas relevante. Simplemente tienes una posibilidad menos de abrirlo en mano, ya está. Pero es que tienes tantos buscadores y el resto de la consistencia está sin tocar en el mazo, por lo cual a 2 es que es irrelevante. O sea, no me parece un cambio muy así. Simplemente, pues bueno. Y luego Starter Sprite. Bueno, no, primero vamos a hablar de Engage, ¿vale? Ha habido 2 cambios a Sky Striker, uno ha sido Engage a 2, que es una putísima locura, y luego el otro ha sido Multiroll a 3, que también es una putísima locura. Esto porque es, bueno, es una explicación sencilla, fácil y para toda la familia, como pintarse la polla, como decía el eulogio. Sale producto Sky Striker, ya está, en OCG ya está, y lo van a traer aquí a TCG. No tiene mucho más, para vender producto, olvidaos del resto. Porque si fuese porque quisieran modificar un poco el meta, meter otros mazos en meta, yo creo que habrían sacado también Harp Horror a 1, habríamos visto otros cambios para otros mazos, y en lugar de solamente el Sky Striker, pero ha sido solo el Sky Striker porque obviamente quieren vender producto, ya está, no tiene mucho más. Y luego hay 2 cambios que son Lightning Storm y Starter Sprite, ¿vale? La Starter Sprite es por 2 razones, la primera pues por, de nuevo, tocar un poquito la consistencia de todos los mazos que hay en meta, pero la Sprite solo han tocado en esto, no se ve afectada para nada. Yo juego Sprite en Master Duel, el Starter Sprite está a 2, no hay mucho problema. Sí que es cierto que ahí tienes la Elfa, pero aquí no, pero bueno. El mazo a 2 con Starter funciona perfectamente, no le han tocado nada. Uno de los grandes ganadores, como os he dicho al principio del vídeo, es Sprite en esta banlist. Entonces, mi recomendación, si estáis pensando que jugar en este formato, jugad Sprite. Tenéis muchas variantes, tenéis la Sprite Runic, que se puede seguir jugando, tenéis la Sprite... la Light Twin, que se puede seguir jugando, tenéis la Tribri, que se puede seguir jugando, y además la Tribri también ha tenido un cambio que también está muy bien. Tenéis también la Furhire, que no es tan buena, pero se puede seguir jugando. Entonces Sprite sigue teniendo un mogollón de variantes. La Nimble también se puede llegar a jugar, aunque no es tan útil, pero está también bien. Tenéis muchas variantes, el mazo sigue pudiendo jugar perfectamente, el mazo sigue siendo muy bueno. Y ahora mismo me parece uno de los mejores mazos para el meta. O sea, si queréis tirar o sea, coger uno de los mazos meta o tal y demás, a mí me parece que Sprite es una de las mejores opciones, porque tenéis mucha versatilidad, si os aburrís de una versión jugáis otra y no está apenas tocado. La otra razón por la que está a 2, ¿vale? Y esto lo explico ahora mejor con la Lightning Storm, es por OCG. Y este es un movimiento que lo he visto en esta banlist. Quiero esperar a la siguiente banlist para confirmarlo, pero es una de mis sospechas desde que salió Master Duel. Y es que quieren unificar de nuevo el formato de OCG y TCG. Quieren volver a hacer un solo formato. Y no me gusta eso. Porque eso implicaría que, por ejemplo, CMAX volviese a 3. ¿Por qué? Porque no van a hacer un formato balanceando TCG con OCG como hacen, por ejemplo, los Worlds. Una polla. Lo que van a hacer es
meter el formato de OCG y a tomar por saco. Y eso a mí el formato de OCG no me gusta. El formato de OCG no me gusta nada. El de TCG tiene sus cosas y tal, pero a mí el de OCG no me gusta nada. No me gusta cómo se buildea en OCG. No me gusta cómo se buildea en Master Duel. No me gusta que tú para hacerte una build primero tengas que meter 3 C-Max, tengas que meter 3 Ash Blossom, tengas que meter la Called by the Grave a 2, tengas que meter... Porque os quejáis de lo de las hand traps, pero a mí me parece que en TCG tienes que llevar bastantes hand traps y todo lo que tú quieras, pero me parece que hay como un punto de equilibrio. Es que en OCG tú tienes que... Tú primero haces el deck building alrededor de C-Max y luego ya juegas un arquetipo. Y a mí eso no me gusta. Es como jugando, en el momento que aparece G-Max, primero juegas al minijuego de la C-Max y luego al Challenger de la C-Max y luego ya juegas a Yu-Gi-Oh! Entonces a mí el formato de OCG no me gusta. Y estos movimientos yo creo que son para ir acercando poquito a poquito el formato de TCG a OCG, bueno, al formato de Master Duel y el de Master Duel al de OCG, y luego fusionar los dos formatos, que haya solo una banlist, que va a ser una banlist tanto para TCG como para OCG. ¿Por qué tengo esta teoría? Aparte por la Sprite A2, por la Lightning Storm. Y esto lo he buscado antes, esto me he informado bien antes de dar esta teoría, y os explico que yo creo que es por eso, porque Lightning Storm está a 2 en OCG y es una carta que estaba siendo irrelevante a día de hoy en el meta. Hay muchos aires que ni la jugaban, para que os hagáis a la idea. Y mucha gente se ha extrañado por este toque. Y yo este toque veo que va a ser por eso. Que lo que quieren es tocar la Lightning a 2, porque en OCG está a 2 y quieren aproximar OCG a TCG. Ya está. Y a mí ese cambio no me gusta. No quiero asegurarlo, pero es que, por ejemplo, el Starter Sprite creo que también está a 2 en OCG. El Runic Fountain también está a 2 en OCG. Estoy buscando entre el resto de cartas para... Luego fijo que alguna de las que están a 1 también está a 1 en OCG. Bueno, en fin. Y luego también eso implicaría que, por ejemplo, monstruos como Dragoon estaría baneado. Y a mí no me parece que Dragoon tenga que estar baneado. Es un monstruo que es fuerte, pero lo ha jugado solo la Brandes a día de hoy. Y es un mazo, o sea, es un monstruo que se puede jugar alrededor de él. Entonces, por eso a mí no me gusta el formato de OCG. Se mueve muy distinto al de TCG y no me gusta. Entonces no quiero que lo implementen. Ya está, no tiene más. Y por último quedan los No Longer on Banlist, ¿no? Los que han metido a 3. Esta es una de las secciones que más me gusta. Realmente me gusta ver cómo sacan cositas de la banlist. Y bueno, pues han sacado bastantes cosas realmente. La primera, Steam de Cloak de los Blackwing. Estaba bien a 1, ahora está a 3. Tampoco creo que vaya a ser muy problemático, sinceramente. Genexal y Birman, este me ha gustado, este de 1 a 3, este me ha gustado. Es una carta que hacía mucho tiempo que no se veía en formato, muchísimo tiempo. Es una carta muy buena, pero es un compulsory con un cuerpo en campo de gratis. Hay ciertos mazos que esto le sacan una fuerza terrible, pero no creo que vaya a ser una carta peligrosa. Yo creo que va a ser como la Treborn Frog, no la Treborn Frog, no, la otra, ¿cómo se llama? La otra rana hasta que sacaron a 1, no me acuerdo. Y como muchas de estas cartas que en su momento fueron muy buenas y demás, que estuvieron rotas y que cuando salieron de la banlist la gente se llevó las manos a la cabeza, y ahí las tenemos que no han hecho nada, no han servido para nada. Pues yo creo que esto va a ser un poquito de lo mismo. Se va a utilizar en mazos fan, algún combo loco de por ahí y tal, pero no creo que vaya a ser una carta tan relevante. Es buena, es una muy buena carta, conseguirlas, por si acaso. Luego Sansara Lotus la han sacado sin ningún tipo de rata, pero lo mismo, opino lo mismo, porque había un combo con Sansara Lotus, pero creo que la carta con la que tenías el combo sí que está en banlist, o no me acuerdo. Había una carta con la que hacías un combo loco con Sansara Lotus que creo que está tocada, entonces no creo que vaya a ser problemático. Lirlus Starlight, un buen golpe para los... un buen día para los Tribrigada, y para las Lirlus también, pero sobre todo para los Tribrigada. Bueno, vuelve a la consistencia Tribri, no me parece mal. Tribri es un mazo que salió del formato hace tiempo ya. Tribri es un mazo muy interesante porque es un mazo que depende mucho del formato. Si el formato es muy agresivo, pues Tribri no puede jugar. Si no lo es, puede jugar tranquilamente. Y bueno, esto está bien, por ahora no se está viendo la Tribri. Es un mazo rogue bastante bueno, entonces bueno, los que os guste, pues mira, tenéis ahí el buscador A3, el buscador de bestias aladas, entonces no está mal del todo, es un buen toque. Realmente ya lo han ido, o sea, lo metieron en banlist y lo han ido sacando poquito a poco, porque en la banlist anterior creo que estuvo a 2, ahora pues a 3, han ido viendo cómo se comporta y el mazo, y pues bueno, lo han acabado sacando de nuevo. Luego, Draco Face Off,
Es una carta que tampoco es muy relevante. Yo creo que lo han sacado para potenciar un poquito más a los True Draco, obviamente. Es un mazo también rogue, que se estaba jugando de vez en cuando en el formato. A veces se veía alguno, con el nuevo soporte este que salió, que es bastante decente. O sea, ojo, el mazo no está mal. Y bueno, pues con esta carta le dan un poquito más de fuerza, pues para ver si, oye, bajando un poquito la casti, bajando un poquito estos mazos, suben un poquito, ¿no? Estos, el Sky Striker, el True Draco, bueno, Dracopal y tal. Y el Tribri. Entonces, pues bueno, no está mal, es un cambio decente. También creo que ha ocurrido un poquito lo mismo con Quick Fix. Ojo, cuidado, Quick Fix es una carta peligrosa, pero bueno, han decidido sacarlo a 3, por lo cual Spiral vuelve a tener algo más de fuerza. No creo que vayamos a ver Spiral en formato, porque Master Plan, que sigue siendo la mejor carta del mazo, sigue estando baneada. El campo creo que lo siguen teniendo a 1. Entonces tienen muchas cartas muy buenas que todavía, pues obviamente, están tocadas. Entonces no creo que vayamos a ver un Spiral. Bueno, a lo mejor hay algún loco que lo juega, ¿no? Pero no creo que vayamos a ver un Spiral porque no está al 100% de su poder. Pero cuidado, Quick Fix es una carta muy buena, no es un Hard One Spartan, tiene muy buena combinación con Machine Duplication, te permite buscarte todos los engines. Entonces cuidado, puede ser una carta que dé que hablar un poquito más adelante. Y por último nos queda Multiroll. Multiroll, pues bueno, ya lo hemos hablado, va a salir producto de Sky Striker y ya está, si quieren venderlo, no tiene mucho más. Sky Striker ha sido uno de los grandes ganadores de esta banlist, junto con Sprite y junto con Branded. Yo creo que son, así en resumen, son los 3 mejores mazos, o sea, los mazos que mejor parados han salido en esta banlist. Branded no han tocado nada, ya lo habéis visto. ¿Ha tocado la Expulsion? ¿En qué afecta en el combo? En nada. Así que Branded también es muy buena opción para el meta ahora mismo, si la queréis comprar. Lo que pasa que es muy caro. Yo os diría de ir antes por una Sprite, que me parece más funcional, más maleable. Podéis mezclarla con otras muchas cosas por si os aburrís y seguramente está más barato. Entonces, bueno, yo creo que esta ha sido un poquito mi análisis de la banlist. Ha ido un poquito largo, pero porque hemos ido una a una con todas las cartas. Bueno, a mí la banlist así, en resumen, me ha gustado bastante. Me ha parecido interesante, ha estado bien. Y bueno, veremos a ver la siguiente. La siguiente yo creo que lo que van a hacer todavía es algún toque más preventivo, algunos mazos. Porque sí que es cierto que ha habido mazos que no han tocado apenas. Yo creo que han metido un par de cambios, lo que os digo, así un poquito suaves, para tocar un poquito alguna consistencia, un poquito algunos mazos que se estaban yendo un poquito de madre, pero sin llegarlos a matar, para darles una chance para ver cómo se comportan y demás. Y posiblemente la próxima banlist que veamos, pues veremos cómo acaban de regular esto. Veremos cómo, por ejemplo, yo que sé, si ven que la Super Heavy, por ejemplo, a lo mejor con ese Scarecrow baneado no tienen apenas combo, a lo mejor lo sacan a 1 y le cambian otra carta. A lo mejor ven que si la Casti, teniendo toda la consistencia, sigue siendo igual de absurda, pues a lo mejor le tocan algo de consistencia. Yo creo que va a ser un poquito así, van a ir viendo cómo se va comportando el meta y va a ser una banlist que, bueno, van a ir haciendo un poquito pues para preventivas, ¿no? O sea, no son de parches, pero, o sea, banlists de estas de emergencia, pero sí que van haciendo unos golpes preventivos, dejando margen de acción a los mazos, pero controlándoles un poquito para que no estén tan locos. Y a mí esas banlists sí que me gustan, porque no sientes que te estén robando el dinero, ¿sabes? Porque no haces una inversión enorme y luego no la puedes jugar. Entonces a mí eso sí que me gusta. Y luego lo que os he comentado, o sea, también para vender, como ya habéis visto, que eso siempre todas las banlists. Y luego por último lo del tema de OCG, que esperemos que no, pero yo me estoy oliendo que los cambios van a ir por ahí. Desde que salió Master Duel tuve yo esa corazonada y veo que va un poquito por ahí. Entonces, bueno, veremos a ver con la próxima banlist si se da el caso, si hay algún toque más que sea pues como los de OCG. Y no mucho más, cojáis, esto sería pues todo el análisis que hemos hecho de la banlist. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así, dadle a like, suscribiros al canal si estáis suscritos y compartidlo. Y bueno, desde aquí nos despedimos, desde la cúpula del milenio de Valladolid, que bueno, no sé si habrá algún evento, luego me pasará a ver si habrá algún evento dentro de poquito o lo que sea, que estaría interesante. Intentaré algún día a ver si puedo grabarlo, aunque sea por la noche, para que podáis verlo con las luces. Y no mucho más, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao.